servicio de habitaciones. Lo pidió un tal señor Amarillo para una señorita Esmeralda. Esmeralda se despertó aturdida, sintiéndose más cálida y más cómoda que nunca. Todo olía fresco y limpio. Eso era raro. Emerald se puso alerta de golpe, sintiendo que un hombro desnudo se deslizaba fuera de la bata con la que se había quedado dormida. Ella, enojada, se puso de nuevo la estúpida bata y se dio cuenta de que la habían metido entre las sábanas de la gran cama del hotel. Oh, no. Lo había hecho. Había dormido en un hotel con J. ¿Dónde estaba Jaune? Estaba sola. ¿Cuándo se había quedado dormida? Otro golpe a la puerta la sacó de su confusión. Señorita Esmeralda. ¿Está despierta? Un tal señor Jaune le pidió servicio a la habitación con antelación. Ella caminó con cautela hacia adelante, golpeando suavemente las puntas de sus pies contra el piso alfombrado mientras caminaba con cautela hacia la puerta. Hola. Odiaba lo confundida que se sentía y sonaba. Señorita Esmeralda. Tengo su desayuno aquí mismo. Si pudiera abrir la puerta, se lo puedo llevar. ¿Podrías dejarlo en la puerta? Preguntó, intentando no sonar como si estuviera rogando. Lo haría si eso es lo que quisiera, pero hay mucha comida aquí, señorita. Sería mucho más fácil para ambos si pudiera abrir la puerta. Emerald odiaba ser demasiado baja para mirar a través de la mirilla en la parte superior de la puerta. Ella respiró profundamente, sintiendo que su aura había regresado a ella por completo, lista para infligir alucinaciones a la mujer del otro lado de la puerta si intentaba algo gracioso. Abrió la puerta y entró en un torrente de deliciosos olores y un carrito lleno de bandejas y bandejas de comida. Esmeralda no pudo detener el torrente de baba que comenzó a derramarse por la comisura de su boca. Nora Ark se deleitó con el desayuno que su hermano Jaunei les preparó. Los panqueques eran sus favoritos. Jarabes, salsas, cremas, mermeladas, frutas, mantequillas, chocolates, podrían tener muchísima infusión o cobertura. A veces, ambas. Eran el desayuno perfecto. Y Jaunei era mágico. Y no solo con la comida. O era mágico, o tenía como 50 semblanzas. La magia tenía más sentido en ese momento, sinceramente. Tanto ella como Ren aceptaron que Jaunei no tenía sentido. Pero Jaunei solo le permitía comer 8 a la vez, y más en ocasiones especiales o cuando estaba de buen humor, insistiendo en que comiera cualquier otra comida que él le pusiera en el plato. Por eso sospechó cuando se comió una docena esta mañana. No es que se quejara, pero era sospechoso. Su Jaunei estaba de muy buen humor. Su hermana mayor, Clarent, la marimacha de la familia, se abalanzó sobre su montaña de huevos revueltos, con un montón de verduras mezcladas disimuladamente. Jaunei siempre fue secretamente malvado con las verduras. Aunque de alguna manera los hiciera deliciosos. Y Salchicha Sash, hambrienta por la sesión matutina de entrenamiento de la familia Ark. Su cabello estaba atado en una cola de caballo puntiaguda informal, mientras todavía estaba sudada y vestida con su top deportivo ajustado de color rojo y azul y pantalones cortos de ciclista. Nora fulminó con la mirada a los chicos que miraban de reojo a su linda hermana mayor. Modo perro guardián activado. Robin, por otro lado, con una larga mecha de pelo azul teñido en su largo y prolijo cabello, se había duchado antes de comer y estaba vestida con un elegante y ordenado traje de combate de terciopelo negro y azul. Ella estaba disfrutando con elegancia de una comida más tradicional de Mistral Oriental, aunque un poco más robusta en la naturaleza de una cazadora en entrenamiento, con 2 tazones de arroz, salmón salteado, tataki de atún, sopa de miso y un plato de repollo encurtido picante llamado kimchi. Sus admiradores no eran descarados, así que no había problema. Aunque sí tuvo que romperles las piernas a alguien una vez cuando se pusieron arrogantes por llamar su atención. Perra guardiana Nora. Ren también saboreaba tranquilamente una comida similar a la de su hermana mayor Robin, pero con rodajas de cabeza de loto encurtidas en lugar de kimchi. ¡Genial! Nora les gruñó a unas chicas que se arreglaban el cabello y trataban de llamar su atención. Perro guardián. Jaunei, por otro lado, vestía un delantal rosa que decía es muy crudo. Y cocinaba usando sus múltiples estufas portátiles mientras preparaba el almuerzo como, en palabras de las gemelas Avalina y Rona, el buen marido de casa que era.
Él siempre reservaba un poco de comida para sí, pero decía que terminaba comiendo mucho solo por asegurarse de que todo tuviera el sabor perfecto, por lo que no necesitaba que lo cuidaran. Eso no impidió que su hermana mayor, Clarence, y Robin lo cazaran de vez en cuando con chocolatinas y golosinas. Y todo lo que no se quedaba o se comía, Nora y Ren se lo quedaban. Ja ja ja. Jaunei había comenzado a preparar el desayuno y el almuerzo al mismo tiempo desde que todos comenzaron en Santún, siempre mimando a sus hermanas mayores y preocupándose de que no comieran lo suficiente o lo suficientemente bien. Robin se cuidaba bien, pero eso era una preocupación bastante común cuando se trataba de Clarence, quien normalmente se llenaba con batidos de proteínas, cecina y el plato del día de la cafetería. O simplemente pan. Preferiblemente aquello que la llenara más y estuviera a mano. Cuando se dio cuenta de que así era como había estado viviendo en Santún durante 3 años, Jaune la obligó a ponerse en Seiza y le dio una charla sobre equilibrio nutricional. Solo se abstuvo de hacerle lo mismo a Robin porque técnicamente era un año menor que Clarence y, por lo tanto, se sentía incómoda al sermonear a su hermana mayor. Era extraño cómo Clarence y Saffron podían ser tan diferentes. Los gemelos fraternos seguían siendo gemelos. Deberían haber sido bastante parecidos, pero Clarence era tan niño en todo. Bueno. Y Nora también. Les gruñó a unas chicas que se reían a espaldas de Jaune. Llevaban álbumes en la mano. No eran tan malas como las descaradas normales. Aún así, por si acaso. Modo Nora, la perrita guardiana. Claramente a Jaune no le importaba la percepción pública, y Nora nunca había visto a su hermana mayor, Clarence, tan avergonzada mientras Jaune la intimidaba por comer mejor. En público. En la cafetería, la tonta de Jaune. Sin embargo, su hermana mayor golpeaba a cualquiera que se burlaba de ella, llegando incluso a derrotar a un estudiante 2 años mayor que ella. Eso había causado un alboroto entre los mayores por los chicos deshonrosos que no obedecían la jerarquía, pero entonces Jaune fue y les dio una paliza a todos, ellos siendo estudiante de primer año, y ahí se acabó todo. Todos estaban demasiado avergonzados para admitir que habían perdido contra un estudiante de primer año. Ja. El hermano Jaune era especial. No tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Les destrozaría. Les rompería las piernas. Nora, come en vez de pensar en piernas que romper, la reprendió Jaune mientras probaba el sabor de una salsa que estaba terminando, lo que hizo que Nora volviera a hurgar en su comida. Además, sí, Jaune era mágico. Podía leer la mente. No es lectura de mentes. Mentiroso. Vale. Este es para ti, Clarence. Jaune le entregó la lonchera más grande, envuelta en una gruesa tela escarlata. Oh. Gracias, hermanito. Clarence sonrió y le dio un beso húmedo y con sabor a huevo en la mejilla, mientras Jaune ponía los ojos en blanco. Para Robin había una caja de almuerzo más modesta, envuelta en un paño de terciopelo azul. Robin simplemente le dio un abrazo tranquilo y recatado. Lo comeré con gratitud, le informó con elegancia. Nora quería saber cómo podía ser tan elegante. Ni siquiera mamá Noelle era tan delicada. Una gran caja envuelta en tela rosa era de Nora. Jaune también le había preparado una pequeña bolsa de mochi de Sakura que había usado para colarse en Mistral el día anterior. Jaune dijo que Mistral y ella le creyó con su extraño truco de sombras, bajo la supervisión de Pepper, el especialista en cárceles. Solo hace su trabajo, Nora. No puedo culparla por eso, gimió Jaune. No se te ocurra decirle eso a la cara. Él era mágico. ¿Casualidad? Nora pensó que no. Y esto es para ti, Ren. Jaune negó con la cabeza, mirándola a ella, la traidora, mientras le entregaba una caja envuelta en verde bosque al otro apuesto hermano de la familia Ark. Que la disfrutes. Nora sabía que Ren también había conseguido algunos bocadillos. Lo haré. Ren sonrió con una risita. Podrías abrir un restaurante de verdad. Nos iríamos de vacaciones a Lien, asintió Nora con naturalidad.
Podía escuchar algunos murmullos celosos de las otras personas en la cafetería que observaban las travesuras de la familia Ark, y olían su comida, sabiendo que Jaune una vez había agradecido a algunas personas con el desayuno por ayudar a sus hermanas mayores con algunas cosas al azar como la tarea o deshacerse de algo que Nora no escuchó correctamente. La gente había probado el fruto de la tentación. Tenían que retirarse. Era la fruta de Nora. Y de Ren. Y de Clarentia y de Robin. Perra guardiana Nora. Ladra, ladra. Jamás. La comida de Jaune es nuestra. Clarence vitoreó triunfante, sosteniendo su lonchera sobre la cabeza con una mano mientras Jaune ponía los ojos en blanco y le entregaba una lonchera más pequeña a la maestra que pasaba. Habían llegado a un acuerdo según el cual, a cambio de un soborno en forma de comida, Jaune podría preparar comidas para él y sus hermanos en la cafetería todos los días. A Jaune todavía le quedaban 3 cajas de almuerzo envueltas en tela negra. Ajá. Nora sabía que Jaune estaba tramando algo. Nora, siempre estoy tramando algo. Es una acusación injusta. Jaune suspiró, mientras su semblanza se tragaba las 2 loncheras junto a la mesa y las estufas portátiles que había estado usando para cocinar. Es como decir que el cielo no es azul. A veces es rojo. Es cierto, coincidió Ren con una sonrisa. Arco de Nora. 1. Arco de Jaune. 0. Te pillé, hermanito, bromeó Clarence con otro beso con sabor a huevo en la otra mejilla. Jaune gimió. Bueno, qué bueno que sabes leer. Entonces puedo tirarlos. Emerald se sonrojó cuando Jaune arrojó los libros infantiles detrás de él, los objetos simplemente desaparecieron en el espacio vacío. Necesitaba saber los nombres de las cosas que robé y su significado. Los libros me ayudaron con eso. Ella tenía una gran apariencia para salirse con la suya robando, pero la semblanza de Jaune que le permitía llevar lo que quisiera la ponía celosa. También había sentido envidia de los niños normales. Les robaba los libros y aprendía de ellos a robarles a los niños que deseaba haber sido, intentando robarles su futuro. Era un sentimiento tonto e infantil. Sus padres simplemente les compraban libros nuevos. Luego empezó a salir de las librerías de vez en cuando con algún libro aquí y allá, siempre pudiendo venderlo de segunda mano cuando lo gastaba tras disfrutarlo de vez en cuando. Era uno de sus pocos lujos. Bueno, se acabaron los robos bajo mi vigilancia, a menos que sean de los malos. Si quieres algo, dímelo. Me alegra que seas listo, eso lo hará todo más fácil. Aún así, Jaune claramente tenía algún tipo de plan. Quería hacerla útil. Quería enseñarle cosas. Quería algo de ella. Y ya había probado el lujo. La comida y las camas. La ausencia de miedo a que la robaran, la mataran o la secuestraran mientras dormía. Ya la había domado. No podía volver atrás. Bueno, podría, pero sería mucho más miserable de lo que solía ser. Había probado la fruta prohibida. Lujo y comodidad. Si él la dejaba ir, estaba segura de que terminaría arrastrándose de regreso hacia él, abandonando su orgullo como un perro. Tú y Nora están teniendo hoy los mismos pensamientos extraños, murmuró Jaune, apenas audible para Emerald. Mira, no es nada complicado. Además, tienes una semblanza bastante fuerte que probablemente te ayude a salir adelante. Déjame explicarlo todo, ¿de acuerdo? Jaune dejó una hoja de papel en blanco sobre la mesa de la habitación del hotel y comenzó a garabatear una línea de tiempo en ella. Supongo que esto es como un experimento. Necesito dar unas conferencias como invitado, lo cual técnicamente es enseñar, y me gustaría ganar experiencia, confianza, lo que sea. Así que estoy aprovechando mi tiempo libre para intentar darte algunas clases particulares, ¿vale? No es muy complicado. Es más para mí. Pero también necesitamos algún incentivo, así que vamos a... Digamos que tú y yo hacemos una apuesta. Esmeralda se animó. Una apuesta implicaba pérdida, pero también, recompensa potencial. Sus ojos granate brillaron con interés codicioso. Una prueba. Jaune la estaba poniendo a prueba. Bueno, básicamente sí. Una especie de prueba. Repito, esto es más para mí, pero ya sabes. Bueno. ¿Has oído hablar del patrocinio del santuario?
Está en Argus, así que puede que esté un poco más lejos de lo que crees. Los ojos de Esmeralda se abrieron de par en par. Ella nunca había oído hablar de Santún, pero un patrocinio era una de las pocas formas en que los niños de la calle podían salir de la calle y entrar en algo bueno y legítimo. Una cazadora. ¿Quiere convertirme en cazadora? Más o menos sí. Bueno, solo veríamos qué también puedo enseñarte para que califiques. Los estudiantes patrocinados suelen recibir tutorías una vez que los eligen para que estén al nivel, pero puedo hacerlo yo mismo y ahorrarnos todos los problemas. Lo único que necesitan es alcanzar algunos de los estándares educativos mínimos y demostrar su valía en combate. Que, sinceramente, es prácticamente lo único que realmente les importa. Jaune sonrió, como si estuviera segura de que, de algún modo, lograría pasar. Ella ni siquiera había hecho nada, pero él estaba orgulloso. De ella. De su apariencia. De su fe en ella. Ella quería que él siguiera mirándola así. Emerald no sabía por qué. Debería ser una apuesta segura, porque tu habilidad es excelente para la prueba. La distracción es un arma formidable. Conozco a alguien que es un auténtico terror porque es su especialidad. Esmeralda sintió que su piel se sonrojaba con anticipación. Pensó que era lo suficientemente buena para entrar en una escuela de cazadoras. Que era tan especial. Su corazón empezó a palpitar y su estómago empezó a dar vueltas deseando vomitar su desayuno. Sus palmas estaban húmedas y sudorosas. Aquí están los objetivos y promesas básicos del entrenamiento. Jaune empezó a escribir, sin levantar la vista y notando lo nerviosa que se veía y se sentía. Te daré comida y refugio, incluyendo un lugar para entrenar. Ya he sobornado a un estudiante de último año del santuario para que ofrezca sus tardes para guiarte en el acondicionamiento y las preguntas básicas del examen casi todos los días, ya que no podré escabullirme cómodamente más de 1 hora al día. Te fabricaré un arma sencilla que deberías poder manejar bastante bien y te enseñaré a pelear un poco sucio. Hablaré con alguien que conozco y te daré consejos para tu semblanza. Eso es lo fácil. Él levantó la vista y sus brillantes ojos azules se encontraron con los de ella. De repente su estómago volvió a dar un vuelco. ¿Aún me sigues? Ese sí. Esmeralda intentó parecer lo más dura que pudo. Jaune le dio una risita y le dio una palmadita en la cabeza, haciéndola sentir cálida. No te preocupes tanto. Si esto no funciona, lo intentaremos de nuevo el año que viene. Y entonces te alojaré en Argus. Allí también es mucho menos duro que aquí. Es como si la mitad perteneciera a Atlas. Él quería conservarla. Estaba dispuesto a cogerla. Vale. Emerald no pudo evitar mirarse los dedos de los pies, sintiendo calor hasta la punta. Así se sentía pertenecer a alguien. ¿Por qué todos lo hacían parecer tan malo? ¿De acuerdo? Preguntó Jaune, algo confundido, y luego se encogió de hombros. Bueno. Te enseñaré lo que crea que necesitas y practicaré las clases. Luego te haremos el examen de patrocinio en unos 2 meses, justo después de que empiecen las vacaciones de verano en Santún. Creo que será una semana más o menos. Si consigues un puesto, puedes empezar de inmediato el próximo curso y yo personalmente te pondré al día con todo. Será más divertido que lo que ya estoy soportando. Esmeralda sintió, sin entender realmente qué significaba todo eso, pero la implicación de que estaría al lado de Jaune era buena. Una parte de ella odiaba la sensación de haber sido domesticada tan rápidamente, pero la otra mitad disfrutaba de esa extraña sensación de seguridad. Y además, sonrió Jaune, sacando una gran caja cubierta con tela negra. Una fragancia y un aroma tenue flotaban misteriosamente. A Esmeralda se le crispó la nariz. Se le hizo un nudo en la garganta. Sentía la boca seca y húmeda a la vez. Me aseguraré de darte muchos incentivos cada vez que tengas éxito. Y te daré una probadita con anticipación para que sepas exactamente lo dulce que es el fruto del éxito. Esmeralda tragó saliva. Era un demonio de ojos azules. Su dueño era un demonio. Sabía perfectamente que ella había estado bebiendo del fruto de la tentación. Él había planeado esto desde el principio, el demonio. Ella era solo un perro para él. Él era su dueño.
Precisamente por eso sus manos temblorosas se extendían hacia la caja de almuerzo sin su propio sentido de control. Jaune la detuvo, poniéndose detrás de ella y ayudándola a desatar la lonchera, acelerándole el pulso. Esto es algo que de verdad quieres saborear, así que lo haremos como es debido. Esmeralda gimió. No recordaba bien lo que pasó después. Solo ese dichoso bocado tras otro, las manos de Jaune sobre la suya, enseñándole a comer en orden, a limpiar su paladar, a usar sus papilas gustativas de maneras que desconocía que las bocas pudieran sentir. Un orden aparentemente perfecto de sabores y sensaciones que le erizaron los dedos de los pies y la hicieron sentir como si estuviera flotando en una nube. Si Jaune hubiera drogado su comida, ni siquiera le habría importado. Esmeralda no necesitaba ninguna otra droga. Solo esta comida, no era simple comida. Era ambrosía. Como los mitos mistralianos del noroeste. Había hecho un trato con el diablo de ojos azules y ahora él la poseía. En cuerpo y alma. Y su aura sabía vallas de enebro. Camina Aomarki, de 14 años, miraba fijamente a la pequeña Emerald Sustrai mientras ella corría decididamente por la pista. Era una basura callejera. Desnutrida, más baja de lo que debería haber sido a su edad. Ni siquiera de Argus. La recogió de los barrios bajos de Mistral. Si Jaune Arg le hubiera dicho que la estaba poniendo en condiciones de ser vendida en el mercado negro, habría creído más en eso que en su plan real, incluso si la presencia del mercado negro en Argus era significativamente más débil. La primeriza más loca de Santún quería patrocinar al mocoso. Él se rió disimuladamente. Quiero decir que tuvo que reconocerle el mérito al hombrecito. El tipo era ambicioso. El sistema de patrocinio existía para que las casas mistralianas, así como las familias criminales, contrataran y entrenaran eficazmente a sus propias fuerzas de cazadores, aunque no todos los estudiantes lograran pasar la etapa de refugio. De hecho, las condiciones para entrar eran relativamente bajas. Excepto en Santún. Aunque solo les importaba la capacidad de combate. Siempre se bromeaba diciendo que Argus era mitad atraciano. Allí arriba eran más estrictos con los criterios. Sin embargo, eso significaba que un cazador obtenido mediante un patrocinio del santuario tendía a ser valorado por las familias un poco más que en lugares como la preparatoria Taima en Kuchinasi o los programas de círculos privados en la propia capital. Aún así, todo podía ser sorprendentemente manejable si se untaba la mano con los recursos adecuados. Su familia había conseguido que 2 subordinados se entrenaran de esa manera. Las empresas y marcas también podían patrocinar, pero desconocían la verdadera naturaleza del sistema gestionado por las familias. A veces incluso tomaban sus títeres y los colocaban en un circuito de torneos, lo que les permitía obtener el patrocinio de una empresa o marca para ahorrarse dinero. Todo era un gran sistema deshonesto. Pero diablos, estaba bastante seguro de que la facción leal de la escuela consideraría dejarla entrar con la intención de aplastar su espíritu solo para martillar el clavo alto que era el arco de Jaune, el pequeño profesor de Atlas. Después de esta vuelta, súbete a la máquina de remo y dame 10 minutos. ¿Sí? Esmeralda, esta niña callejera de 9 años, tenía un fuego que ardía detrás de sus ojos. Cualquier cosa que Jaune había hecho había quemado la lealtad hasta convertirla en mera basura callejera. Él la poseía, Emerald lo sabía, y disfrutaba muchísimo de ese hecho. Ese hecho era el ancla de la chica. Estaba loca. Supuso que todos los mistralianos centrales lo eran, y es por eso que los idealistas pretendían cambiar a Mistral, pero esto era más que eso. Camina ocultó una sonrisa detrás de su mano. Joder. Joder, ja 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 ja. Esto fue demasiado divertido. Era una Omaki. Miembro de una de las muchas ramas de la gran casa Itenmarki, pero aún así, miembro de las grandes casas. Contaba con la red de información necesaria para investigar Jaune Ark. Él y su padre, Julius Ark, habían participado en la protección de Kuroyuri hacía unos 2 años. Eso no era tan importante en teoría. A pesar de su tamaño, Kuroyuri era un asentamiento pequeño en el panorama general. Tenía valor como punto intermedio para el comercio, pero eso era todo.
pero mientras estaban en Kuroyuri, la familia Arg había derrotado a un anciano Grimm, un Nukelave que de repente se había vuelto muy activo, y ya había derrotado 5 asentamientos, 3 de ellos eran asentamientos críticos de graneros que necesitaban ser reconstruidos, antes de llegar a su fin. Ahora tenían una pequeña estatua de piedra de ellos dos en la plaza central de Kuroyuri. Hubo testigos que afirmaron que el propio Jaune, un maldito niño de 6 años, incluso logró de alguna manera asestar el golpe final. Sintió que eso debía tomarse con cautela, pero también había visto personalmente a ese mocoso derrotar a Iwao Goten, el segundo hijo del guardián principal de la corte Goten del clan guardián Goten de las grandes casas. El clan Goten, también conocido como el clan del escudo de hierro, era conocido por ser una de las pocas semblanzas hereditarias de Remnant. Los Schie querían que todos creyeran que solo ellos eran los únicos, difundieron propaganda al respecto para ganar prestigio, pero solo los civiles se lo creyeron. Puede que tuvieran sus glifos de invocación, pero Mistral poseía el escudo de la tortuga negra, ancestralmente conocido como Kurogane no Tate. El idiota estaba allí en Santun porque nunca sería capaz de conseguir seguidores y un puesto de poder en su casa, la capital, pero no sabía nada sobre construir alianzas y trataba de confiar en hacer valer su nombre y peso para todo. Jaune había cruzado el umbral defensivo de su semblanza antes de que Iwao tuviera la oportunidad de colocarla sobre una mesa, encontrándose casi cara a cara con él para decirle que retrocediera. Desde un salto horizontal de 10 metros. No tenía ningún sentido. Sobre todo cuando todos sabían que su semblanza era una variante del desplazamiento de objetos. Lo que significaba que su técnica de salto era un arte de pies de aura que podía enseñarse y aprenderse. Iwao se vio obligado a ceder cuando su musculoso trasero también se dio cuenta de este hecho. En aquel entonces, había grabaciones de su pelea que todavía hacían que los artistas marciales intentaran descifrar cualquier indicio de cómo un salto instantáneo de 10 metros de largo sin entrada de aura visible, aunque había una onda en el aire a sus pies, fuera siquiera remotamente posible. Alguien había creado una versión de 2 metros, que ya anunciaban y vendían instrucciones, llamada Shumpo, pero era, en el mejor de los casos, una versión bastardizada de la técnica de Jaune. Por no decir que, según le informaban, se vendía bien y ganaba popularidad en la capital. No es que Huntsman no pudiera hacerlo ya, pero una carrera explosiva sutil era muy útil para situaciones más clandestinas. Lo gracioso al final fue que el chico había usado esa técnica para disuadir a la gente solo porque el patán de segunda se había metido con su maldita hermana mayor. Su hermana mayor, que estaba buenísima. Camina no mentiría. Sin duda, le gustaría conocer a Clarentarg algún día, cuando ambos estuvieran en Aven y lejos de las vengativas manos de su loco hermano menor. Robin también era guapa, una pareja más tradicionalmente aceptable, pero su forma de mirar a todos a veces le daba escalofríos. Pero el niño era el niño más gracioso que había conocido en su vida. Además, preparaba mejor comida que el chef del clan. Dejó escapar un eructo de satisfacción. ¡Qué comida tan buena! Sonrió, recordando el bento de 2 capas que había comido antes de empezar el entrenamiento. Recibir uno a la semana por poco más que cuidar a Esmeralda y gritarle qué hacer parecía una ganga. Vio a Emerald subirse a la máquina de remo y comenzar el siguiente paso del ejercicio, confiando en su aura para reforzar su resistencia en lugar de su fuerza en el instinto para maximizar sus ganancias. Tal vez era cierto el dicho de que un genio atraía a otros. El niño tenía 2 hermanos adoptivos, Lieren, que era inusualmente hábil en las técnicas de aura, aparentemente aprendió de la ardiente especialista Noire, compañera de la aún más ardiente especialista Pepper, y Nora Ark, a quien la gente ya estaba empezando a apodar de Bloodhound, ya que ella ya actuaba como una entusiasta guardaespaldas de los Arks incluso a su corta edad. En Santun, precisamente. Esta escuela no era ni de lejos tan mala como la preparatoria Taima en cuanto a subterfugios y puñaladas por la espalda. Y con una herramienta de alta tecnología que Jaune había hecho para ella y que colgaba de su cadera, pasó de competir contra estudiantes de 3er año a aplastar a estudiantes de 5º año de su edad durante breves periodos de tiempo.
Él había pagado por la grabación de Scroll de ella rompiéndole las piernas a unos niños mayores que planeaban intentar chantajear a Robin Ark por alguna razón tonta u otra que él no conocía o no le importaban los detalles de sus inútiles objetivos. Todo lo que sabía era que Nora Ark era impresionante para los estándares de Santum. Lo había silenciado todo bajo la mesa y, por primera vez en su vida, le habían pagado con una de las comidas de Jaune. No diría necesariamente que valiera la pena por sí solo, pero lo que realmente valía la pena era que ahora había establecido una conexión con el pequeño profesor de Atlas. Ese era el verdadero valor del trato. Ahora el chico le mostraba la joya que había robado de las calles de la capital con naturalidad, como si lo desafiara a intentar robarle el talento que tenía ante sus ojos. El chico ni siquiera dejaba de supervisarlo, dejándolo manejarlo con total libertad. Una chica sola, fuera de su elemento y bajo la influencia de un profesor sin supervisión. ¡Qué broma! Él sabía reconocer la lealtad absoluta cuando la veía. Era uno de los idealistas, después de todo. Juego reconocido. Pero, claro, como Fauno, Jaune solo pudo apoyar con fuerza a la facción idealista al final. Sobre todo porque la sede de su poder se encontraba al sur, en el ya completado Niyuri, y con muy poca influencia real tan al norte. Aún así, fue una buena demostración de que sus barcos estaban unidos. Más bien, era un método que Kamina aprovecharía para impulsar la facción idealista, usando la influencia de Jaune. Honestamente fue un regalo que fue más de lo que Kamina podría haber pedido. Además, la muerte de Nukelabe significaba que la rama familiar Aomaki de la gran familia Itenmaki, ubicada en el floreciente pueblo de Oniyuri, tenía una deuda con él. Pero nada le impedía aceptar una compensación extra por ayudar al chico. La buena comida era buena comida. Aunque parecía que Jaune probablemente incluso descubrió cuál era su semblanza, incluso si había estado guardando ese as bajo la manga para el ritual del clan para determinar los candidatos para los nuevos jefes del clan Itenmaki. Le mostró Fatigue Recovery, dándole sutilmente a Emerald una nueva explosión de energía mientras ella comenzaba a luchar en el último minuto de su entrenamiento en la máquina de remo. Había pensado que mantenía bajo control su semblanza, especialmente adecuada para el entrenamiento, pero también para hacer trampa en la tradición ritual basada en la resistencia de su familia. No era suficiente, supuso. Tendría que ser extremadamente cuidadoso entonces. Si el chico le había pedido esto, significaba que le advertían que uno de sus competidores de las otras familias de la rama probablemente conocía su ventaja. Eso fue culpa suya. No pensó que un mono Itenmaki, ninja, se molestara en venir hasta Santum a escondidas por su pequeño. Tendría que dejar de ser complaciente y elaborar más planes de contingencia. Afortunadamente ahora tenía un aliado bastante interesante. Y si Kamina acababa casándose con una de sus atractivas hermanas más adelante, sería una gran ventaja para formalizar su alianza sin las tonterías que tenían que hacer las casas mistralianas. De todos modos, a Kamina siempre le gustaron las peleas más directas y abiertas. Incluso su semblanza estaba de acuerdo con esa filosofía. El dueño de Esmeralda era especial. No era tan infantil como para creer que era mágico, pero sí era un genio. Incluso era lo suficientemente inteligente como para predecir y descifrar lo que ella pensaba mientras lo pensaba. No solo eso, sino que hizo cosas que no se podían explicar fácilmente. Por ejemplo, se necesitaba un talento increíble para manipular las semblanzas y lograr que funcionaran de forma similar, pero alternada. Los libros que había estado leyendo en los últimos 2 meses lo dejaban meridianamente claro. Era algo que solo las estrellas marciales, los maestros de artes marciales manipuladores de aura de los grandes clanes de Mistral eran capaces de hacer, y no había habido una estrella marcial desde Osrai, el puño de relámpago elevado de la estrella del sur. Pero Jaune podía manipular su semblanza para desplazarse a sí mismo en lugar de solo objetos. Por eso, aunque había tomado una aeronave hacia Atlas, seguía apareciendo en su habitación de hotel para recompensarla por su entrenamiento con su ambrosía una vez al día. A veces en el desayuno, a veces en la cena. Siempre que su amo tuviera tiempo para prepararle algo. Diablos. Lo había hecho durante su viaje en tren a Argus. Mientras la cosa estaba en movimiento, y se hacía tiempo todos los días.
aunque normalmente solo duraba entre 30 minutos y una hora. El servicio de habitaciones que se le permitió pedir bajo su custodia era bueno, pero no era lo mismo. Una vez más, su amo le había dado a probar la fruta prohibida. Esmeralda, en realidad, temía que hubiera una oscuridad más profunda con la que ganarse su lealtad. Eso, por muy tentador que fuera, no era necesario. Ya se había jurado lealtad a Jaune en su corazón. Él la poseía. Ella era su espada. Eso era todo. La ley de las calles, la sangre de Mistral, habían cobrado su precio. Tuvo suerte de que su demonio fuera extrañamente amable. Después de un mes de acondicionamiento y entrenamiento, se le entregaron sus propias armas personales. Aún le faltaba mucha experiencia, así que le dieron potencia de fuego y los medios para atar a sus enemigos. Su objetivo después era entrenar durante el mes restante para acostumbrarse a ellos y utilizarlos con una destreza aceptable. Le llevó casi una semana acostumbrarse al retroceso de sus revólveres y alcanzar una precisión real. Incluso con las balas de entrenamiento. Por suerte, las hoces plegadas del cañón le proporcionaban una ventaja de peso para contrarrestar el retroceso, aunque le dificultaba ligeramente la puntería. Pero con alucinación, podía lidiar con sus enemigos como objetivos mayormente estacionarios por ahora. Si eso no funcionaba, podía recurrir a hoces cuerpo a cuerpo o incluso lanzar una hoz como espada sierra, o incluso como boleadora para atar a sus enemigos. Esta tercera opción le ofrecía el método alternativo de atar a enemigos distantes con las boleadoras y recurrir exclusivamente a sus revólveres como opción a distancia. Eran de un granate intenso, a juego con el color de sus bonitos ojos, había dicho su diablo. Esmeralda pudo sentir su corazón cantar cuando él dijo eso. Porque desde otra perspectiva, eran del color de la sangre profunda. Un recordatorio de su deber ahora como su espada. Como la espada de su dueña. Se le había dado la oportunidad de nombrarlos. Una oportunidad de demostrar su lealtad. Ella le dio una sonrisa brillante y declaró que se convertirían para siempre en los juramentos de granate del ladrón. Esmeralda sintió una sonrisa tirando de sus labios al recordarlo. Había otros 5 niños listos para aceptar el patrocinio del santuario. Todos eran mayores que ella y ni siquiera la veían como una competidora. Eso le vino de maravilla a Esmeralda. Su habilidad era la distracción. Eso era lo que quería. Un pretencioso dijo que solo había 3 plazas disponibles para el próximo curso escolar. Cualquier candidato que ganara tendría una plaza garantizada. Y Esmeralda juró por su honor inexistente que uno de esos sería suyo. Que hoy empezaría a forjar su honor. Jaune había dicho que siempre había un año que venía. Que no debía estresarse. A ella no le importaba. Solo quería su orgullo. Iba a ganar. Aunque tuviera que hacer trampa y robárselo a los demás. Era el estilo mistraliano. Bueno, el centro de Mistral. El noroeste de Mistral era aún más respetuoso con el honor, con una idea diferente de lo que significaba el honor, además, que el resto del reino, los raros. Por otra parte, ahora estaba en Northwest Mistral, ¿no? ¿Cuánto tendría que aprender a comportarse como ellos para integrarse? Integrarse facilitaba el robo. Otros 2 niños mayores, ambos más grandes y de aspecto más duro, entrenaron contra el supervisor y Emerald dejó que Alucination tomara un control sutil sobre sus compañeros competidores, haciéndolos cometer errores tan pequeños que ninguno de los lados notaría que algo andaba mal, pero lo suficiente como para hacerlos rendir por debajo de lo esperado. Ninguno ganó, por supuesto, pero uno de los 2 lo hizo bastante bien. El segundo chico parecía horrorizado, sudando y palideciendo tremendamente, claramente aterrorizado por lo que su dueño le haría por no rendir al máximo. Eso no era asunto de Esmeralda. El único dueño que importaba era el suyo. Prospecto: Emerald Sustray. Patrocinador: Jaune Arc. G. No. Ven Y. Sube al escenario. Entrecerró los ojos. No le gustó el tono de desagrado que el supervisor tenía hacia su amo. Bueno, dijo el supervisor arrastrando las palabras, sorbiéndola con desdén, incluso más que a los niños mayores. Veremos si el joven Ark tiene buen ojo para la habilidad. Esmeralda simplemente sonrió, incluso si sus ojos estaban muertos. Ella iba a matarlo.
Sonó la campana y el supervisor apuntó perezosamente su escopeta con ojo hacia ella, claramente sin esperar nada de una niña de 9 años. Emerald ya estaba en movimiento, corriendo 2 metros en diagonal hacia la izquierda y acercándose al supervisor mientras su versión alucinación de ella misma iba hacia la derecha. Desde su perspectiva, ella apenas había saltado para esquivarlo mientras él disparaba en la dirección equivocada. Vio al árbitro levantarse de su silla, dándose cuenta de que algo relacionado con Semblance estaba sucediendo y que no entendía. Ya era demasiado tarde para que eso importara. Desenfundó un único juramento mientras apuntaba deliberadamente al supervisor con sus 2 pequeñas manos. Inhala. Exhala. Y le disparó justo entre los ojos. ¡Ay! Gritó de dolor, con la cabeza zumbando, incapaz de reaccionar al disparo posterior de la hoz de su juramento granate, que se disparó mientras una bola afilada se envolvía alrededor de sus piernas. Emerald saltó hacia adelante, golpeándolo con la culata de su agarre en la barbilla, azotando al adulto con su pistola mientras asestaba un uppercut torpe pero brutal. Aterrizó encima del hombre y lo derribó, usando su pequeño peso como palanca contra su desequilibrio. Garnet Oath, ahora sin espada, clavó la punta de su cañón en su sien mientras yacía de lado, con el brazo inmovilizado por su peso, mientras Emerald apretaba sus muslos sobre él tan fuerte como su pequeña forma podía lograr para evitar que se moviera. «Ríndete», espetó enojada. «¿Qué?». Intentó quitársela de encima, pero sus talones se clavaron en sus costillas desde el otro lado y quedó desorientado, incapaz de usar todo su poder. Respuesta incorrecta. Disparó, haciendo una mueca de dolor cuando la bala Dust Magnum del 45 se estrelló contra el aura de él y se esparció contra la suya cuando la cabeza de él se estrelló contra el suelo de la arena, rompiéndolo. La metralla de su propio disparo dolió. Pero la idea del fracaso dolía aún más. El brazo debajo de ella se aflojó ligeramente cuando la cabeza se estrelló contra el suelo. «Dije que te rindas. Loco. Bájate». Emerald apretó el gatillo otra vez, pero su brazo fue levantado bruscamente por el árbitro que saltó a la arena, disparando el tiro sin rumbo al aire, haciendo eco en la arena. Su mano libre voló hacia la otra funda. «Víctor. Sustrae Esmeralda. Patrocinado por Jaune Arc», anunció la referee, aún agarrándose el brazo mientras con la otra mano ya había empezado a sacar el segundo juramento granate de su funda, alzándose no hacia el hombre que la sujetaba, sino hacia el supervisor que estaba inmovilizado bajo ella. Se acabó el combate. Esmeralda sonrió mientras enfundaba nuevamente el segundo juramento de granate del ladrón. Sabía exactamente cuál era su condición de victoria. Era un concepto que tanto Kamina Sensei como su maestro Jaune habían planteado, aunque la primera lo enfatizó más. Era un método de ataque importante para alguien como Esmeralda, quien carecía de habilidad y experiencia, pero tenía la capacidad de aislar a un oponente en batalla. Desperdiciar todo lo que no necesitabas de inmediato para la victoria era, después de todo, la forma de sobrevivir en las calles. Le vino bien. Sin decir palabra, liberó la cadena de la bola afilada de las piernas del supervisor, haciendo clic nuevamente en el juramento granate, el pequeño motor tiró de la cadena para colocar la hoz correctamente en su lugar para ella. Ella cerró la hoja de golpe y volvió a enfundar su arma con una sonrisa. «Gracias por el partido». Le sonrió alegremente al supervisor. Pero esa sonrisa no se encontró con sus ojos ardientes. Ella no podía esperar a ver a Jaune esta noche. Su corazón rugió de orgullo. Esmeralda tenía un propósito. Ella era su espada.